Buenas noches, bienvenidos a Sábados de Puros Cuentos. ¿Cree usted que si los monstruos existieran, tendrían patria? Nuestra historia del día de hoy se titula La maldición del lobo. El capitán Betancourt iba al mando de la expedición de reconocimiento del ejército francés, invasor del pueblo mexicano, el cual se había defendido con gallardía y enorme valor, derrotándolos en el Cerro de Guadalupe aquel memorable 5 de mayo. Pero para su desgracia, luego de ser la burla mundial, aquellos poderosos combatientes considerados en su tiempo los mejores del mundo, habían cambiado sus dirigentes y con abundantes refuerzos salieron vencedores en la lucha. Ahora estaban enfrentando a las valerosas guerrillas del presidente Juárez, el cual arengaba al pueblo a hacerles frente a los invasores, mientras él llevaba la presidencia de manera ambulatoria, manteniendo viva a la nación que le habían encargado su protección y dirigencia. Serían unos 50 soldados, entrenados y capaces, bajo el mando del capitán, que pasaban por medio del extremo sur de la Sierra Madre Oriental que atravesaba el estado de Puebla de lado a lado. La tarde caía y el aire frío se dejaba sentir entre la soldadesca, que cansados y sin enemigo al frente a quien combatir, se dirigían a su cuartel general, tratando de llegar antes del anochecer. Nadie quería pasar la noche en medio de aquella tierra hostil llena de indios enemigos, los cuales no eran dignos oponentes del mejor ejército del mundo, pero aún así molestaban. «Vamos, que nos espera una cena caliente y una fogata para calentar el cuerpo. Vamos, a paso rápido, que la noche no caiga sobre nosotros», dijo el capitán, tratando de influir ánimo a su tropa. Al llegar al fondo de una cañada se encontraron con algo que les pareció inaudito. Conocían la poca educación y la casi nula inteligencia de aquella gentuza que combatían, pero al mirar aquello se detuvieron para observarlo detenidamente. En medio de unos altos árboles se encontraba una especie de nicho levantado con piedras de la región. Medía casi 3 metros y en el alto del mismo se encontraba una cruz de hierro. Evidentemente era una tumba. No hubiera llamado su atención de no ser porque en el centro del mismo se encontraban encendidas varias velas, las cuales eran protegidas del viento por las paredes del altar, además de que había varios elementos que no alcanzaban a comprender. En lo que parecía ser el centro del mismo se encontraba un sarcófago, muy viejo y apolillado, pero del cual sobresalía una enorme estaca que atravesaba la caja de lado a lado. Por la disposición del mismo, debía haber sido enterrada a nivel del corazón del cadáver. Además estaba lo que parecía ser un cáliz con una hostia, la cual resguardaba aquel extraño lugar. ¿Qué es esto, mi capitán?, quiso saber el sargento que iba al lado de su dirigente. Todo el escuadrón había hecho alto para mirar aquello. «Es una especie de altar que estos ignorantes han levantado, con no sé qué propósito», contestó el aludido, mirando de arriba abajo la tumba. «¿Y cómo es posible que estén encendidas tantas velas? ¿Quién las mantiene así y con qué propósito?», preguntó un soldado. «Son puras supercherías de esta gente ignorante. Pueden causar un incendio. Tumben todo, derríbenlo y vayámonos de aquí». La orden fue cumplida en el acto. A unos 3 kilómetros del lugar encontraron una pequeña aldea en la que decidieron pasar la noche. En el lugar existía una sola posada, la que fue desalojada a fuerza de golpes y maldiciones y en la cual quedó el capitán con sus lugartenientes. Los soldados que no alcanzaron cama fueron a dormir a la caballeriza para protegerse del frío. De más está decir que el posadero y su esposa fueron obligados a servirles toda la comida de la que disponían sin recibir, claro, pago alguno. Don Jesús Villegas, el dueño, se mordió los labios de coraje y calmando a su mujer le dijo que no tenían más opción, o era servirles o era morir. Afortunadamente tuvo tiempo de mandar esconder a sus 2 hijas adolescentes antes de que llegara la soldadesca. Conocían el poco valor que le daban a las chicas bonitas los invasores. Su mujer, ya entrada en años, esperaba que no fuera molestada. No pasó de 2 o 3 agarrones de trasero ante las risotadas de los soldados, pero se mantuvo ecuánime y salió bien librada de todo el asunto. Cuando se disponía a retirarse a dormir, el capitán recordó la vieja tumba y le preguntó a don Jesús al respecto.
Al oír el comentario del militar, le dijo que era una tumba peligrosa y que esperaba no hubieran hecho nada y, sobre todo, no deberían de haber apagado las velas. —¿Tumba peligrosa? —¿Desde cuándo un muerto es peligroso? —le dijo, encarándole con las manos en jarras el capitán. —Peligroso el ejército francés, el mejor del mundo. —No, capitán, no entiende. Es la tumba de un nahual, un brujo. Está así para evitar que salga de ella y que venga a atacar a los pobladores de San Jacinto. —¡Ja, ja! Ningún muerto puede salir de una tumba, estúpido, por muy malo que sea. Son puras supercherías. —No, capitán, este sí puede —le dijo, mirándolo con verdadero terror en los ojos. Él se convertía en lobo y atacaba a la gente en las noches de luna llena. Cuando es luna llena, le prendemos sus velas para que se quede sereno y no venga a molestarnos. —Son puras estupideces. Ustedes son la gente más ignorante del mundo, empezando por su indio presidente. Por eso están como están. Una cosa, capitán. Disculpe, ¿apagaron las velas? —Claro que sí. ¿Me cree imbécil? Iban a provocar un incendio en el bosque. —No, capitán, no. No sabe lo que ha hecho. Debemos volver a encender las velas antes de la medianoche. El primero que salga, lo fusilo. En verdad son ustedes unos verdaderos brutos. —No, capitán, mire. Un fuerte golpe en la cabeza con la empuñadura de su espada le hizo callar. Al ver lo que ocurría, su mujer corrió en su auxilio solo para encontrar la furiosa mirada del militar. —¡Cállense, perros! ¡O los mando matar a todos! ¡Ahora, a dormir! Y el que se le ocurra salir del pueblo dejó la frase a medias y, soltando unas carcajadas, les explicó en francés a sus soldados lo que había sucedido. Al momento todos se volcaron de risa. Un hombre lobo, y en México, por favor. Don Jesús los miraba con los ojos llenos de espanto, sosteniendo un pedazo de tela sobre la herida abierta en su cabeza. —¡Insolentes! ¡Estúpidos! No saben lo que han hecho. Debo avisar a los lugareños. Cuando todos se habían ido a dormir, Teresa, su mujer, salió envuelta en un chal y, perdiéndose entre las sombras, llegó a la plaza del pueblo. Ahí les dio la noticia a los que encontró, los cuales se encargaron de pasarla a los demás a la brevedad posible. Cuando alrededor de las 11:30 regresaba a su casa, todo el pueblo sabía la noticia. El lobo iba a ser liberado. Nadie debería de salir de sus casas y deberían resguardar a sus animales del mal. Afuera del altar todo parecía en calma. Quizá realmente era solo una superstición del pueblo ignorante y el capitán Betancourt tenía razón, quizá. Al sonar las 12 campanadas, comenzó a ocurrir un extraño suceso. Parecía que había un ligero temblor sobre el área del ataúd. La tierra, poco a poco, comenzó a formar una especie de volcán diminuto que, al llegar al culmen de su actividad, dejó ver cómo una espantosa garra de un animal desconocido salía de él. Parecía la garra de un mono enorme, o quizá de un zopilote, o quizá la de un lobo, pero en forma de mano humana. El primer guardia hacía su rondín de forma monótona. Lo que más deseaba en ese momento era estar dormido cerca de la chimenea de la casa de don Jesús. Quizá acompañado de su esposa, de preferencia. Estaba vieja, pero él tenía más de 2 meses sin conocer hembra. La frenética actividad del ejército francés se lo impedía. Eso era mejor que nada. Meditando así, no escuchó los sigilosos pasos del enorme animal que le acechaba entre las sombras. A la luz de la luna, unos ojos amarillos y llenos de maldad le miraban con gula. El lobo tenía mucho tiempo de no comer, ya no recordaba cuánto, y el olor de la sangre que fluía por el cuerpo del soldado, acompañado del ritmo invariable de su corazón, le hacía hervir la sangre de ansiedad. El ruido de una rama al romperse hizo girar al soldado en redondo con la bayoneta puesto al punto. Al fin y al cabo era un soldado del mejor ejército del mundo. Lo que vio le paralizó el corazón. Un enorme lobo que caminaba en 2 patas con las garras de frente le brincó con una agilidad sorprendente para su tamaño. Los enormes colmillos del demonio le desgarraron de un mordisco la yugular. La sangre saltó como si fuera una fuente del castillo de Chapultepec que hubiera comenzado a funcionar. El olor del preciado líquido llenó de ansiedad los sentidos del enorme lobo y comió y bebió a sus anchas, mientras el cuerpo del soldado todavía se estremecía con los últimos movimientos convulsivos, le arrancó el corazón y, elevándolo entre las 2 garras superiores, lanzó un triunfal
aullido al cielo nocturno. —¿Qué carajos fue eso? —le preguntó un segundo guardia a su compañero de ronda. —Parecía el aullido de un lobo. —¿Un lobo? Yo no he visto ninguno durante nuestro recorrido por la sierra. —Yo tampoco. Será mejor ir a investigar antes de que el capitán nos castigue. La noche era oscura debido a que varios nubarrones dejaban que saliera la luna solo de vez en vez. Con las bayonetas listas y utilizando una antorcha para alumbrarse, llegaron al puesto del primer guardia. Al no encontrarlo, le llamaron por su nombre sin obtener respuesta. —¡Francis! ¡Francis! ¿Dónde diablos estás? Cuando la luna dejó entrever por algunos segundos entre unos arbustos, un grito de terror salió del primero de ellos. La cabeza cercenada de Francis le miraba con los ojos vacíos. A su alrededor encontraron un brazo y parte del tronco medio devorados y destrozados por una fuerza desconocida. Cuando comenzaron a gritar pidiendo ayuda, una enorme sombra cubierta de sangre les brincó desde la oscuridad. Era un ser increíble, debería de medir más de 2 metros, y sus anchas espaldas eran las más grandes que hubieran visto en su vida. De su hocico escurrían enormes cantidades de sangre que salpicaron la cara del primer soldado cuando recibió el mordisco en pleno rostro. El segundo alcanzó a correr, pero debido al terror extravió el camino y se encontró de repente solo. Sin armas la había tirado en su loca huida y sin saber hacia dónde dirigirse ni qué hacer. Cuando pudo por fin detener su loca carrera, trató de orientarse por la luna, pero ésta se mostraba renuente a salir de entre las nubes. Dios mío, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?, se preguntó en alta voz, notando cómo temblaba de miedo al hacerlo. No sabía qué hacer. Si gritaba pidiendo ayuda, le diría aquel engendro del infierno donde estaba. Si se quedaba callado, no tardaría en ser descubierto. Quizás si se escondía hasta el amanecer. Hasta ahí llegaron sus pensamientos. De repente supo que no estaba solo. Al girarse muerto de miedo, se encontró a escasos 10 centímetros del más horrible hocico que hubiera visto en su vida. Estaba llena de colmillos y de su larga lengua escurrían sangre. Lo último que pensó era que su olor era nauseabundo. A la mañana siguiente, el capitán Betancourt se encontró que todos los guardias que había dejado en sus puestos habían desaparecido. 6 soldados en total se habían esfumado en el aire o se los había tragado la tierra. Alrededor del mediodía encontraron al primer par despedazados. Parecía que los habían hecho pasar por un molino para carne. Furioso, culpó a los habitantes de su muerte. Al momento los hizo formar en la plaza central a toda la población. Tomando su espada, agarró al primer hombre de la fila y le preguntó que quién había matado a sus soldados. El tipo aquel le dijo que no lo sabía, que nadie se hubiera atrevido a hacerlo por temor a las represalias. El capitán, sin pestañear, le cortó la cabeza de un tajo. Todos los presentes lanzaron exclamaciones de terror. Las mujeres y los niños lloraban pidiendo clemencia. Si al atardecer no se han entregado los culpables, mataré a 10, al azar. Ahora, todos a sus casas. Si alguien es descubierto fuera de ellas, será ejecutado de inmediato. Todos los habitantes sabían quién había sido, pero nadie se atrevía a decirlo. Todos sabían cuál sería el precio por hacerlo. Al atardecer, los pobladores fueron reunidos de nuevo por el militar, otra vez en la fila mortal. Todos temblaban de miedo pensando que podrían ser el siguiente. Cuando el capitán repitió su pregunta, un viejo se acercó, tembloroso, a hablar con él. «Capitán, capitán, fueron miembros de la guerrilla. Quedaron de volver esta noche por el sur. Son unos 20 rebeldes. Si los quiere atrapar, ponga a sus soldados a custodiar la entrada del pueblo. Son hábiles y se saben esconder». «Viejo maldito, si me estás mintiendo, te daré tus tripas a tragar y luego los perros». «Nunca miento. Lo único que quiero es que no mate a nadie más de mi pueblo». Esta vez estaría preparado. Toda la población estaba en sus casas, con la consigna de matar al primero que asomara la nariz a la calle. Nadie se iba a atrever a hacerlo. De eso todos estaban seguros. El primer grupo de soldados estaba listo, oculto en las sombras a la entrada del pueblo, como les había dicho el viejo aquel. Ahora sí verían los malditos rebeldes quién era el ejército más poderoso. El ataque llegó por detrás. Ninguno escuchó ruido alguno hasta que la cabeza de un soldado voló entre ellos. Los gritos y disparos alertaron al resto de la guarnición, que corriendo llegaron al lugar de los hechos, solo para encontrarse con algo increíble.
Los guardias peleaban con un fantástico oponente. El terrible animal destripaba a los franceses con un solo golpe de sus poderosas garras. A otros los despedazaba con sus enormes colmillos. Brincaba entre ellos de una manera imposible, haciendo que se mataran a tiros unos contra otros, queriendo atinarle. Uno de los guardias fue testigo de cómo el hombre lobo recibía gran cantidad de disparos en el cuerpo, pero eso solo hizo que se enfureciera más y redoblara su frenético ataque. Los más listos corrieron y se ocultaron entre las sombras de los árboles. Los más valientes murieron, despedazados por las tremendas garras y colmillos del animal. Todo concluyó de manera rápida y eficaz. En menos de 10 minutos de la guarnición original de 50, 40 soldados habían regado su sangre en el suelo patrio. El capitán Betancur, al saber lo que pasaba, se refugió en la casa de don Jesús, esperando que terminara aquella fatídica noche y poder salir de aquel maldito lugar. El amanecer le encontró con la pistola en la mano y temblando como una hoja de miedo y de desesperación. Al salir con la luz del día, se encontró un pueblo desierto. No había nadie, no había pobladores, no había soldados, nadie le salió al camino. Mejor así, pensó, ahora que estoy solo, estos cobardes podrían intentar algo. Como si fuera un fugitivo de la ley, salió por el camino de entrada del pueblo. Al hacerlo pudo constatar la enorme matanza de su gente. Cabezas, brazos, piernas, parecía un horripilante tianguis de los que hacían los malditos indios en la capital, pero de carne humana. Cuando al dar una curva se encontró con el camino franco, respiró con tranquilidad. Ninguno de aquellos cobardes le iba a hacer frente. ¡Qué bien! Tenía el camino libre por delante. Al llegar en donde estaba el altar maldito, vio con horror cómo la tumba había sido removida. Parecía que alguien había retirado el cuerpo del difunto, o que alguien lo había regresado a su lugar, ya que las velas estaban otra vez encendidas. Esta vez no se rió. Esta vez aceleró el paso para retirarse de aquel maldito lugar lo más rápido posible. Al volver la cabeza, recibió un fuerte golpe en la sien. Un enorme indio le había golpeado con un garrote, haciéndolo perder el equilibrio. Alcanzó a querer tomar su pistola, pero un segundo golpe le hizo lanzar un grito de terror. Cuando pudo ver con claridad, se encontró en medio de una gran cantidad de hombres que le miraba con odio. El viejo que le había engañado habló por única ocasión. Ya ve, capitán, cómo todas las creencias de los pueblos deben de ser respetadas. No solo las creencias, sino el sagrado suelo de México. Ahora sabe algo que antes no sabía. Aquí, las leyendas no son leyendas, capitán, son verdades. Aquí lo imposible sucede. Aquí vale más el corazón de un pueblo que todo su mugriento poderoso ejército. Aquí somos más, ya que también hasta nuestros monstruos pelean por su tierra. Poco a poco fue cercado por los pobladores que con garrotes y picas se vengaron de todas las afrentas recibidas por el ejército invasor en su persona. Espero que hayan disfrutado tanto escuchar el cuento como yo al escribirlo. Los espero el próximo sábado y ya saben, mientras tanto nos vemos en sus sueños.